gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia para con nosotros. Y hermano, de veras le digo, yo siempre uso esta expresión y hermano, se lo digo en desierto y la Biblia me apoya. Aunque nosotros estamos siempre acá, pero en el momento que venimos, siempre como que nos ponemos nerviosos. ¿Y usted sabe por qué sucede eso, hermano? Gloria a Dios. La hermana Joan parece que sabe. Dice la Biblia que el hombre, la tierra tiembla ante la presencia de Dios. Y nosotros somos hijos de la tierra. Nosotros fuimos creados, bendito sea el nombre del Señor, salimos de la tierra. Y es por eso, hermano, que honestamente le digo que tiemblo cada vez que me paro en este lugar. Porque son dos ojos que lo están mirando ustedes. Pero ¿cuántos me están mirando a mí? Si aquí hay 40 personas, son 80 ojos que me están viendo, sin contar lo que están mirándome en línea. Y hermanos, sobre todas las cosas, los ojos de Dios, que esos son los poderosos. Yo recuerdo que cuando nos congregamos en la iglesia, en el Christian Center, debajo o por encima del predicador había una bocina grandota. Y siempre habían hermanos que solían decir: si yo estoy mintiendo, mire lo que está arriba de mí. Hermano, aunque Dios, su misericordia es grande, y ya hoy nosotros podemos ver que Dios no está obrando con esa severidad como en la antigüedad. La Biblia dice que unos cuantos hombres mintieron e hicieron lo malo y la tierra se abría y se lo tragaba. Pero hoy la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que aún nosotros diciendo barbaridades del altar, del púlpito, Dios nada más nos mira y le dice: tranquilo, que la tuya viene. En otro tiempo, hermano, el fuego. Por eso era que los profetas, cuando Dios los mandaba, ellos primeramente filtraban ese mensaje. Porque si no era de parte de Dios y no se cumplían, hacían una lápida con ese hombre. Por eso que tenían ese temor. Y hermano, hablando de profeta, en el día de hoy nosotros vamos a hablar de un profeta que es conocido, bendito sea el nombre del Señor. Es uno de los profetas más conocidos, gloria a Dios, de la Biblia, por el mensaje que Dios le encomendó, por el mensaje de, ¿cómo le digo?, tremendo que Dios le dio para que llevara a cabo, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a estar hablando de Jonás, gloria a Jesús. Vamos a hablar de este hombre, bendito sea el nombre del Señor, que en determinado momento Dios lo llamó. Y el nombre Jonás significa paloma. Ahora, hermano, una de las características de la paloma, ¿cuál es? Que es mansa, es obediente, es sencilla. A contrario a lo del nombre de Jonás. Jonás no cumplió esto de ser manso y humilde al llamado del Señor. Gloria a Jesús. Y hermano, yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta, porque no le voy a decir específicamente dónde vamos a estar leyendo, porque vamos a atravesar 2 capítulos del libro de Jonás. Y vamos a predicar bajo el tema: cumplamos el mandato de Dios a la buena o a la mala. Cumplamos el mandato de Dios a la buena o a la mala. Señor, en esta hora yo vengo ante ti. Señor, yo me deposito en tus manos y te pido, Señor amado, de que tú hagas conforme a como tú quieras, y que de mis labios no salgan palabras de mí mismo. Señor, muchas veces nosotros como humanos decimos cosas que no es lo que tú mandaste que dijéramos, pero tu misericordia es tan grande que aún así tú, oh Dios, nos mira con piedad. Pero en este día yo quiero hablar de esta tu palabra, y te pido, Señor, de que algún corazón en este día que está siendo renuente al llamado tuyo pueda reconocer que no importa lo que quiera hacer, debemos de acudir al llamado y obedecer lo que tú nos mandas hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como dije antes, Jonás, paloma, nombre que significa paloma. Y cuando usted habla de una paloma, la característica que tiene la paloma es la sencillez, la humildad,
La tranquilidad, incluso, hermano, yo solo digo porque nosotros en un tiempo, hace muchos años atrás, criábamos palomas. Y la paloma tiene algo característico. Primero, son aves de una pareja. Si la paloma, el macho murió, la hembra nunca más tiene compañero y viceversa. Otra cosa que tiene, cuando la paloma está en su palomar, si hay un gato o algún animal dentro del palomar, ella se va y lo deja. Ella prefiere irse, dejar su hábitat, porque es un ave bien sencillo. Por eso, amados hermanos, que nosotros podemos ver que cuando hablamos del Espíritu Santo es simbolizado con una paloma. Nos habla de un ave bien sencillo. Y muchas veces usted ve que hay personas que en los funeral sueltan palomas blancas y tantas cosas. ¿Por qué? Porque habla de una sencillez. Aquí vemos a un hombre que Dios lo llama y le dice, gloria a Jesús, que le da un imperativo, amados hermanos. La misión de este profeta tenía 3 imperativos. 1, levántate, ve y pregona. Levántate, ve y pregona. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Dios llamó a Jonás para ir a una misión. Oiga, hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender. Jonás iba a predicarle a sus enemigos. ¿Por qué? Porque iba a predicar a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive, amados hermanos, era una ciudad que, por cierto, lleva por el significado de la palabra Nínive, es la morada de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Si usted va al libro de Génesis capítulo 10 y el verso 11, usted va a encontrar quién era Nimrod. Bendito sea el nombre del Señor. Esa ciudad estaba cerca de la ribera del río Tigris. Bendito sea el nombre del Señor. Y, amados hermanos, lo que podríamos hoy mencionar, el Medio Oriente. Y esta ciudad era considerada o era la capital del imperio sirio. ¿Qué era el imperio sirio? Hermano, el imperio sirio en ese entonces era uno de los poderíos, por eso le llamaban el imperio. Y era caracterizada por 3 cosas. Esos sirios, cuando ellos salían a la batalla, ellos eran bien aguerridos, eran bien severos, eran bien violentos. Además, eran enemigos total, acérrimo del pueblo de Israel. Imagínese usted, el enemigo suyo, Dios te dice, ve y predícale a este hombre, ese hombre que te mató a tu hijo, o que mató a tu hija, o que le hizo daño a tu familia. Ve y predícale y dile que yo quiero que él se arrepienta para salvarle. Hermano, usted lo va a pensar 2 veces, porque lo primero que usted va a decir, que se lo lleve quien no lo trajo. Esa era la misma mentalidad que tenía Jonás. Jonás dijo, yo no quiero ir para allá, pero Dios le había mandado el mensaje. Y lo bueno de todo eso, hermano, que Dios le dijo a Jonás, mira, ve y predícale. Y si se arrepienten, había una condición. Entonces, Jonás sabía que si él llevaba el mensaje y esa gente se arrepentían, óigame, Dios iba a retraer el castigo como tal. Y la Biblia dice que cuando Jonás escuchó el llamado, dijo, no, yo prefiero irme al oeste. Dios lo mandó al este y dijo, me voy a polo opuesto. Y decidió irse a Tarsis. Gloria a Jesús. Una ciudad bien lejana, bendito sea el nombre del Señor, bien lejana de Nínive. Hermano, ¿a dónde nos vamos a esconder de la presencia de Dios? Según el Salmo 139. ¿Dónde nos podemos esconder? Y eso era lo que Jonás no entendía, que donde quiera que él se podía esconder, Dios estaba ahí. El salmo, dice este salmo, ¿a dónde podré oír de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarás tú. Y si tendiera en mi lecho, en el fondo del abismo, también estás allí. O sea, Jonás desconocía este verso, desconocía esta palabra de Dios, que donde quiera que se podía esconder, donde quiera que él podía ir, Dios estaba ahí. Y hermano, los ojos de Dios están, todo lugar están ante los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que Jonás dijo, bueno, yo no voy a hacer eso.
¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, Dios nos ha llamado a hacer un trabajo, a una misión, y nosotros nos vamos al oeste cuando Dios nos mandó al este, o nos vamos para el norte cuando Dios nos mandó al sur? O sea, nos vamos opuesto al mandato del Señor. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que Él le dijo: ve, predica, o bien sea, levántate, ve y pregona. Inicialmente él trató huir para Tarsis, pero Dios tenía un plan. Hermano, Dios tenía un plan, y Dios tiene un plan para ti y para mí. Que no importa a dónde Él te manda, y no importa lo que usted decida hacer, el mandato de Dios se va a cumplir en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que Jonás no habla específicamente cuál era el problema que estaba existiendo, el pecado que estaba existiendo allí en Nínive. Pero si nosotros nos vamos al libro de Nahum, nosotros vamos a encontrar con más detalle en el capítulo 2 y el verso 12 en adelante. Usted va a encontrar con más detalle qué es lo que sucedía allí en Nínive. Una de las cosas que Nínive tenía era que pensaban hacer las cosas malas contra Dios. Otro era que explotaban al desvalido. Eran crueles en la guerra y adoraban a dioses paganos. Eran crueles en la guerra. Ellos eran tan así que cuando a sus prisioneros ellos lo masacraban. Ellos eran muy idólatras, bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto, dice la Biblia, específicamente que llegó ante la presencia del Señor. La crueldad de los ninivitas, bendito sea el nombre del Señor. Los malos pensamientos en contra de Dios. La idolatría. Usted sabe, amados hermanos, que hay dos pecados que Dios lo rechaza en gran manera. Es la idolatría, bendito sea el nombre del Señor. Es uno de los pecados que Dios más aborrece, la idolatría. Y esa persona, y la inmoralidad sexual, todas esas cosas, el pueblo en Nínive lo estaba haciendo. Y como dije antes, era un imperio. Nínive era una ciudad que creo que fue fundada por gloria a Jesús, no me acuerdo ahora el nombre de él, pero fue creada, fue fundada, y dice que alrededor de ella, bendito sea el nombre del Señor, pusieron una tremenda barda, podríamos decir. ¿Para qué? Para que sea impenetrable. Bendito sea. Sennacherib era el nombre que construyó a Nínive. Sennacherib, bendito sea el nombre del Señor. Y la fundó con una fortaleza tremenda para que nadie pudiera atravesarlo. Y ellos tenían ese orgullo de que cuando ellos salían, ellos vencían. Ellos eran, mire, tremendo. Y entre las cosas que odiaban al pueblo de Israel. Entonces imagínense, hermano, cuando el Señor le dice en el verso 1 y 2, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella su maldad, porque su maldad ha llegado ante mí. Jonás se fue en dirección opuesta a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde iré de tu presencia, Señor? Jonás tenía todo su plan, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Dijo, bueno, yo me voy a ir a Tarsis. Tarsis está un poquito, o bien sea, me voy a Jope, un poquito más para abajo de Jerusalén. Por ahí me voy a tomar este barco y me voy a ir, mire, a donde no me puedan encontrar. Gloria a Jesús. Tarsis estaba opuesto a Nínive. Y él dijo, me voy a ir a Nínive porque yo estoy seguro que allí Dios no me va a encontrar. Allí yo no voy a cumplir con el mandato del Señor. Pero hermano, esa insolencia, bendito sea el nombre del Señor, esa desobediencia de Jonás le llegó en gran manera el castigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que mirar que cuando él decidió irse allí, él no pensó que los ojos de Dios le estaban viendo. Él no pensó que Dios le podía decir, como tal, hay que cumplir el mandato que yo te di. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que él se fue, tomó su pasaje y se fue, dispuesto a gastar todo su tiempo, toda su energía, corriendo mar adentro,
tierra extraña en desobediencia al mandato del Señor. Hermano, ¿cuántas veces nosotros decimos yo no voy a hacer esto y desconocemos lo todopoderoso que es Dios? Lo omnisciente que es el Señor. Dios lo sabe todo, lo ve todo. Y no importa donde tú te quieras esconder, la soberanía de Dios es tan grande que está ahí. Y cuando Jonás dijo, bueno, ya yo estoy seguro. Bendito sea nuestro Dios, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros decimos yo estoy seguro aquí en lo que yo decidí hacer? Yo no quiero hacer esto porque en realidad este es mi enemigo. Y el hecho de yo ir a hablarle a este hombre o a esa mujer, eso me va a traer problemas. Como dije antes, amados hermanos, el hecho de que Jonás fuera y predicara a los de Nínive, a la capital del imperio asirio, estamos hablando de que si esa persona se arrepintieron como tal, él decía, bueno, si ellos se arrepienten, ellos van a volver con más fuerza, con más guerra en contra de mí. Porque yo siendo un judío, vengo a predicarle, un israelita a predicarle a ellos, hablarle a su enemigo. Pero amados hermanos, Dios tenía un plan. La Biblia dice, amados hermanos, que Él vino no para aquellos que están sanos, no para aquellos que están buenos, sino para aquellos que están en peligro, lo que no sirve, lo que éramos tú y yo antes. Para eso el Señor vino. Para eso vino. Entonces, amados hermanos, Dios le dice a este hombre, ve y predícale a estos gentiles. Porque la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que no importa lo que el hombre pueda pensar, lo que usted pueda pensar, la misericordia de Dios es grande. Y Dios no es un Dios, como hablábamos el día pasado mi esposa y yo, que Dios no es un Dios que, por ejemplo, usted hace y deshace tantas cosas y a último minuto dice, Señor, yo me arrepiento. Hermano, en ese último minuto de tu vida, si usted se arrepiente, el Señor no va a decir como somos nosotros. Nosotros solemos decir, yo no soy plato de segunda mesa. Dios no es así. Dios, si tú vienes con un corazón contrito y humillado, no importa la situación, Él te acepta. Él te recibe, bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que primeramente ver ciertas condiciones. Primeramente, fulano tiene que pagar ese precio para yo aceptarle lo que me hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no es así, hermano. Dios está siempre dispuesto. Y dice el verso 4 y el 5, pero el Señor, después que Jonás dijo, yo no voy a ir, preparó, compró su pasaje, se metió en el barco y se fue. El verso 4 y 5 nos dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Muchas veces, hermanos, cuando usted comienza a repeler el llamado del Señor, a ignorar el llamado del Señor o a huir del llamado del Señor, Dios usa los medios que Él tiene, que es todo, bendito sea el nombre del Señor. Usa la naturaleza, te usa hasta a ti mismo para llevarte el castigo, bendito Dios. Y dice la Biblia que Dios preparó esa tormenta y dijo, Jonás, yo quiero que tú entiendas que si a la buena o a la mala tú vas a tener que cumplir. Hermano, por eso la Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor, pero también Él dice que es fuego consumidor. Y a veces nosotros nada más nos agarramos de la parte del Dios de amor y nos olvidamos de la parte del Dios severo, que en determinado momento Él usa esa severidad cuando usted y yo somos desobedientes a su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, los marineros aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a sus dioses. Hermano, yo pienso que ahí comienza el primer milagro de este mandato del Señor con Jonás. Observe, hermano, que Dios, cuando te envía, a veces Dios te envía específicamente a un lugar, pero antes de usted llegar a ese lugar, hay muchas cosas que Dios arregla en el camino. Y nosotros lo que desconocemos es que cuando Dios te manda allí, es porque hay muchas cosas que van a solucionarse, que van a ser de bendición. Dice la Biblia que aquellos marineros, cuando vieron que la tormenta estaba cayendo tremendamente y no sabían qué hacer, dijeron, bueno, aquí hay algo que hay que hacer. Comenzaron a
clamarle a sus dioses. Ahora, cuando usted ve aquí que dice que le estaban clamando a sus dioses, eso nos da a entender que parece que ahí habían de diferentes nacionalidades, porque cada uno de ellos estaban clamándole a sus dioses, a sus deidades. Y ellos comenzaron a clamar y a llorar y a pedir, y nada sucedía. Porque la costumbre y la creencia era que cuando había algún tipo de fenómeno o una catástrofe, siempre era porque uno de los dioses estaba enojado. Entonces por eso que cada uno comenzaron a clamarle a su Dios, a ver cuál de los dioses decía, no, el problema es que tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello. Entonces para que ese personaje pueda agarrarse, y como dice la Biblia en el caso en Josué, cuando nos habla del pecado de Acán, hermanos, usted recuerda que el pueblo de Israel estaba peleando y todo para abajo, y había un anatema. Exactamente esto estaba sucediendo dentro de esa embarcación. Dentro del barco había un anatema. ¿Cuál era el anatema? Todos comenzaron a orar y todos comenzaron a clamar. Entonces llegó el momento que cuando ya ellos vieron que sus dioses no podían hacer nada, dijeron, algo está sucediendo. Y observa, hermano, la Biblia dice que en el libro de Mateo que llegó un momento que Jesús, estando con sus discípulos, él fue y estaban cruzando y de repente se quedó dormido. Al quedarse dormido se levantó una tormenta, una tempestad tremenda, y los discípulos estaban, podría decir, parecidos a estos marineros. Pero a diferencia de Jesús, Jesús estaba descansando, no era con ninguna malicia. Jonás no. Jonás se fue, dice que él descendió. ¿Qué nos habla eso, amados hermanos? Que muchas veces nosotros descendemos en vez de subir, como dice la Biblia en Colosenses, poner nuestra mira en las cosas de arriba. Él descendió, se fue a lo más bajo del barco y se quedó dormido allí. Jesús se quedó dormido. Pero amados hermanos, lo bueno de que Jesús se quedó dormido era porque él quería hacer una obra y enseñarle a sus discípulos algo más. Jonás, cuando se quedó dormido allí abajo, era porque él no tenía cuidado de su prójimo, y mucho menos tenía cuidado del mandato del Señor. Y emocionalmente él dijo, bueno, ya aquí yo estoy seguro. Hermano, ¿dónde tú estás seguro en desobediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes pensar que tú vas a estar seguro si tú estás en desobediencia a la palabra de nuestro Dios? Y Jonás estaba allí bien dormido, hermano, como que nada estaba sucediendo, y el barco en un eminente peligro, una tormenta que estaba acabando, destruyendo todo, y él tranquilamente. Jesús estaba dormido tranquilamente, pero cuando él se paró, él le dijo, tormenta, tranquílense, y todo cambió. Llegó bonanza. En cambio, Jonás es todo lo contrario. Aún Jonás lo despiertan, y cuando le hacen un sinnúmero de preguntas, le dice, ¿quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? ¿Qué está pasando? Hermanos, Jonás reconoció que él era el anatema. Y hay algo muy importante, hermano, que esos hombres al principio ellos no querían de que Jonás muriera. Dice que ellos siguieron remando porque dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos salvar la embarcación. Y comenzaron a descargar todo lo que existía en el barco, para que el barco sea ligero y que no hayan tormenta, no haya más daños, bendito sea el nombre del Señor, no haya muerte. Pero hermano, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, y de algo le estoy seguro, hermano, Dios no iba a permitir que esos hombres inocentes murieran por causa de Jonás. Pero ellos fueron más obedientes al llamado de Dios que Jonás. ¿Por qué lo digo? Porque desde el momento que Jonás le dijo quién era él, qué él hizo y por qué él estaba ahí, ellos obedecieron. Jonás le dijo, tírenme al agua. Ellos obedecieron. Hermanos, muchas veces usted y yo como cristianos tenemos actitudes peores que los inconversos. Nuestras actitudes, a veces nuestro testimonio hablan al contrario de lo que nosotros decimos. Y muchas veces el inconverso te mira a ti, y cuando ve la actitud tuya dice, wow, para yo hacer lo que fulano está haciendo, yo prefiero no hacer esto. Entonces, amados hermanos, aquí vemos a un Jonás arrepentido y que manifiesta lo que había hecho. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que lo tomaron
Gloria a Jesús. Como dije antes, ellos pensaron al principio, vamos a ver si lo salvamos. Dice el verso 10 y 12. Pero el mar se iba enfureciendo aún más y más. ¿Por qué? Porque ahí estaba el desobediente. Ahí estaba el anatema. Hermano, va a llegar un momento que si usted no está haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, la tempestad va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo y muchos de los que están alrededor de usted van a peligrar por causa tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarse? Algo importante, hermano. Ellos reconocieron cuando Jonás le dijo, mira, yo soy de Israel, yo soy judío. Y yo soy, mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Ellos de una vez dijeron, bueno, este es el Dios verdadero. Porque definitivamente ya me está diciendo que Él es su Dios, es el que hizo el mar. Entonces el mar está embravecido y su Dios tiene el poder para calmar esa tempestad. Dios tiene el poder para calmar esa tempestad en tu vida, pero usted tiene que reconocerlo a Él como tu Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que ellos le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo? Y él, arrepentido, como decimos nosotros, la colita se la puso en las cuatro, debajo de las dos patas y dijo, miren, tírenme al mar. Hermano, no llegue hasta esa circunstancia de que te tengan que agarrar y tirar al mar. Obedezca el llamado del Señor para que mañana no sea muy tarde, porque a las buenas o a las malas, como quiera, tú lo vas a hacer. Tomaron y tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió, y yo sé bien que por mi culpa se ha desatado esta terrible tormenta sobre ustedes. Lo bueno de todo esto, hermano, que él reconoció que realmente él estaba mal. Mire, hay personas que están cometiendo errores y están haciendo, mire, barbaridades, pero nunca dan tu brazo a torcer y reconocer su culpabilidad. La Biblia dice, amados hermanos, que todo corazón, toda persona que viene con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Ahora, en el momento que usted reconoce que usted está mal, nada más dígale, Señor, he pecado. Como dijo aquel hombre que regresó a su padre, el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, y Dios, que es un Dios de misericordia, Él no va a mirar lo que tú hiciste antes. Él lo que va a mirar el presente, el arrepentimiento en usted. Porque Dios no es un Dios que se pone a buscar los huesos anteriores. Él no se pone a mirar las cosas que usted hizo antes. Si usted viene arrepentido a Él, Él borrón y cuenta nueva. Él cambia las cosas. Él cambia tu trayectoria, bendito sea el nombre del Señor. Pero debe existir un arrepentimiento. Sin embargo, en un instante, por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda sus fuerzas, pero como el mar se embravecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Ellos querían. En ellos había más misericordia por Jonás, un gentil, que por Jonás para predicarle a los gentiles. O sea, observe, hermano, estos gentiles buscan la forma de que Jonás se salve. En cambio, Jonás está buscando la forma de huir para predicarle a gentiles. En otra palabra, una cachetada con guante blanco. Jonás huyendo de la bendición para los gentiles y los gentiles tratando de que la bendición le llegue a Jonás. Oiga, hermano, hay que reconocer y saber que Dios es Dios todopoderoso. Y la Biblia dice que cuando tomaron a Jonás, lo tiraron al mar. Y más tarde, hermano, cuando ellos, tan pronto el anatema cayó al mar, la tormenta se hizo bonanza. ¿Y qué sucedió, hermano? Ahí es donde yo le digo el primer milagro de salvación de Jonás, en el mensaje de Jonás. Esos hombres hicieron un sacrificio al Señor.
O sea, reconocieron a Dios como Dios soberano, como Dios, el Dios verdadero. Por eso es, hermano, que cuando usted está en desobediencia a la palabra del Señor, hay muchos que están alrededor de usted que quedan salpicados, pero negativamente. Pero cuando usted está en obediencia a la palabra del Señor, hay muchos que quedan salpicados positivamente por tu actitud. O sea, el mensaje que usted le va a llevar a X personas, antes de llegar allí, hay muchos que van a recibir esa bendición tuya. Entonces dice que aquellos hombres, si usted mira en el verso 17 del capítulo 1, dice que ellos hicieron un sacrificio al Señor. En otra palabra, ellos reconocieron a Dios. Entonces, aquí vemos, aquí podríamos ver que un determinado momento, un Saulo, que cuando él salía, que respiraba amenaza, y él salía, hermano, pero Dios tenía un plan en Saulo, que más tarde ese Saulo se convierte en Pablo. Y todo lo que vieron a ese Saulo, que después lo ven, reconocieron que Dios era verdadero. ¿Por qué, hermano? Porque en Dios siempre hay planes y propósitos para nosotros. Entonces, hay momentos que nosotros decimos, bueno, si yo hago esto, fulano va a quedar perjudicado. Miramos la parte negativa, pero Dios te está llamando que lo hagas en la parte positiva. Si Dios te mandó a hacerlo, va a ser siempre positivo el resultado. Nosotros somos lo que decimos va a quedar siendo negativo, pero el plan de Dios siempre va a ser positivo. Bendito sea el nombre del Señor. El arrepentimiento de Jonás y la obediencia a la buena, obediencia a la mala, él se dio cuenta y dijo, bueno, es necesario. ¿Qué sucede, hermanos? Entonces Jonás oró al Señor. Después que es arrojado al mar, Dios tenía preparado un gran pez. Un gran pez que, imagínense, hermano, tragó a Jonás. Y, hermano, usted puede ver, muchas personas cuando leen esto lo miran como una ciencia ficción. Porque observe usted, nosotros cuando estamos sumergidos en la profundidad del agua, ya nuestros pulmones no tienen oxígeno. No hay aire. Dice la Biblia que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hablando de Jesucristo también, porque ahí hay una parte profética, bendito sea el Señor. Pero durante ese tiempo, a diferencia de Jesús, Jesús estuvo 3 días en el vientre, podríamos decir, en el sepulcro, pero era cumpliendo el mandato del Señor, predicándole a aquellas almas que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Pero en cambio Jonás, esos 3 días eran en arrepentimiento, porque durante esos 3 días, hermanos, Jonás, Dios suplió oxígeno. Y alguien dijo en una ocasión, ¿cómo salió Jonás del vientre del pez? Algunos dijeron arrepentido. Sí, hermano, eso es lo principal. ¿Hediondo a pescado? Sí. Pero de algo estamos seguros, hermano, que Jonás salió sanito. Dios tenía preparado ese pez. Y dice la Biblia en el capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Ya aquí vemos un Jonás arrepentido. Un Jonás que dijo, bueno, ya yo reconozco que ya yo estoy frito. Ya yo reconozco que ya yo no soy nada. Pero voy a clamar a Dios. Y hermano, dentro de ese pez, él oró al Señor. Durante ese periodo de tiempo, Dios fue un momento de oportunidad, pero también de disciplina para Jonás. Porque Dios preparó ese pez. Dice la Biblia específicamente que Dios preparó ese pez y el pez lo tragó. Dios tenía un plan, hermano, porque Dios es soberano. Dios usa todos sus recursos, habido y por haber, cuando quiere que el mensaje llegue a la persona. Y aunque usted sea renuente, aunque usted haga lo que quiera hacer, el mensaje va a llegar, porque Dios es soberano. Y ese pez, hermano, Jonás, podríamos decir humanamente hablando. Por eso decía hace un momento que muchas veces cuando nosotros leemos esto pensamos que eso es ciencia ficción. Porque ¿cómo va a ser que una persona 3 días en el vientre de un pez y en lo profundo del mar no se asfixió, no murió? Dios tenía el plan. Hermanos, porque Dios es un Dios soberano.
Nosotros miramos todas las cosas en nuestra humanidad. En nuestra humanidad vemos las cosas. Pero hermano, todas las cosas están sometidas a la voluntad de Dios. Ahí vemos a un Daniel en el foso de los leones. Era sinónimo de muerte. Era para morir. Pero ahí vemos a 3 jóvenes hebreos en el lago en el horno. El fuego era para consumirlo. Pero Dios tenía su plan. Dios tenía un aire acondicionado ahí para mantenerlo fresquecito. Dios tenía a esos leones, mire, mansito. Imagínense, hermano, Jonás, Daniel hasta durmió, le sirvieron de almohada. Si usted mira, tanto los hombres que fueron lanzados después al horno, dice que antes de caer ya estaban quemados. Igualmente aquellos que lanzaron allá al foso de los leones, antes de caer ya los leones lo habían despedazado. Pero Dios tenía preservado a esos jóvenes, como a Daniel, como a Jonás, lo tenía preservado para una misión. Hermano, porque cuando Dios ordena, se cumple. Aunque el hombre diga que no, se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Y Dios tenía este plan. Y dijo, mira, Jonás, aunque tú estés luchando contra mi llamado, pero yo quiero que tú sepas que va a ser así. Aunque tú digas que no, Dios tiene el plan en tu vida. Y la Biblia dice, amados hermanos, que Jonás, cuando reconoció, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y comienza a clamar al Señor. Y dice, el profeta reconoce la soberanía del Señor. Y pensé que he sido expulsado de tu presencia. Hermano, Jonás estaba anhelando, porque ya él sintió como que había sido expulsado de la presencia del Señor. Y Jonás tenía un anhelo de volver. Porque hermano, mire, nadie sabe lo que pierde, lo que tiene hasta que lo pierde. En el momento que usted pierde algo es que usted reconoce, wow, pero yo tenía esto. Jonás ahora está anhelando volver. Dame otra oportunidad. Y hermano, Dios se la concedió. Pero primeramente tuvo que pasar un censo, un proceso. Dame la oportunidad. El deseo de volver a estar ante la presencia del Señor era un imperativo. Mire, era algo imperante que Jonás tenía. Yo quiero volver a estar ante tu presencia. Y hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo, Dios le dice a Jonás, no te preocupes, yo tengo un plan. Y hermano, si usted sigue leyendo la oración de Jonás, usted se va a dar cuenta que todo lo que salió de los labios de Jonás eran palabras de arrepentimiento. Ahora, yo quiero llegar al punto céntrico de este mensaje, al texto áureo, al núcleo. Es el llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Hermano, todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado en la casa de Dios. Nosotros tenemos un llamado para hacer. Y a veces nosotros nos hacemos cabezadura, nos hacemos tremendo y decimos, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque como dijo Jonás, en un momento él dijo, bueno, Señor, porque yo sé que como tú eres, yo sé que tú en el momento que esa gente se arrepienten, ya tú lo vas a perdonar. ¿Para qué yo voy para allá? Yo lo que estoy es tirándole mis municiones a la garza. Es una expresión que nosotros usamos, es estoy desperdiciando mi tiempo. ¿Para qué yo voy para allá? Hermano, pero Dios le había dicho, ve, pregona, levántate. Dios te está llamando en esta tarde y te está diciendo, levántate. Gloria a Jesús. Ve y pregona. Muchas veces nosotros creemos que el pregonar, rara en hebreo, bendito sea el nombre del Señor, o cara, es nada más estar aquí. No, Dios te está llamando a pregonar en otros lugares. Dios nos está llamando a predicar su palabra a nuestros enemigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, y así sucesivamente. No importa a dónde usted esté, predica la palabra de Dios. Lo que Dios te ha mandado a hacer en este lugar, hazlo con responsabilidad. Hazlo con obediencia.
Porque le voy a decir algo, hermano. Dios es un Dios que todos los recursos están subordinados a Dios. Y lo que usted niega a hacer, Dios va a levantar a otros hombres. Va a llamar a otra mujer. Pero usted va a tener un castigo por no haberlo hecho. Y en lo peor, te puede suceder como a Jonás. Porque a veces nosotros decimos, bueno, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. Sí, alguien más lo va a hacer, pero como quiera tú vas a tener un castigo por no obedecer el mandato del Señor. Gloria a Jesús. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero este hombre como tal, dice la Biblia que cuando Ananías, el Señor lo llamó y le dijo, mira, ve y ora por Saulo. Ananías tuvo prácticamente la misma actitud de Jonás. No, Señor, yo he oído de este hombre. Jonás quizás no le dijo así al Señor. No le dijo, Señor, pero que los ninivitas, esos son asirios, esos son enemigos acérrimos de nosotros. Yo no voy para allá. Esa gente son malísimos. Él no le dijo así. Pero él dijo, no, yo me voy por aquí. Pero aquí Ananías dijo específicamente, le dijo al Señor, Señor, yo he escuchado de este hombre. Este hombre respira amenazas. Ese hombre es severo. Ese hombre es brutal. ¿Y tú quieres que yo vaya para allá? El Señor le dijo, ve, que un instrumento bueno va a salir de ahí. Y Ananías no dijo, ok, Señor, me voy a devolver. Él fue. ¿Por qué, hermano? Porque él le creyó a Dios. Y él sabía que si Dios le dijo, así será. Y hermano, Jonás sabía con seguridad. Observa, hermano, que el papá de Jonás era un hombre que Dios lo usaba. El papá de Jonás usted lo va a encontrar en el libro de Reyes, que era un hombre que Dios lo usaba. Entonces Jonás, que era un profeta, Jonás sabía, hermano, que lo que Dios le estaba mandando a decir era lo correcto. Pero Jonás, con su egoísmo y con su deseo de maldad, de no misericordia, él dijo, no, yo no voy a predicar, yo no voy a llevar este mensaje, yo no voy a decirle a esta gente lo que Dios está hablándome, yo no le voy a hablar a esa gente, prefiero que se mueran. Hermano, muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Quizás no la decimos oralmente, pero con nuestros actos nosotros lo decimos, que se muera, que se lo lleve quien no lo trajo. ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Qué me importa? Hermano, Dios. Y si nosotros seguimos viendo, hermano, que no vamos a llegar allá, pero hubo una actitud de Jonás que Dios permitió. Cuando Jonás ya miró que el Señor, observa, hermano, cuando ese pez dejó a Jonás en tierra firme, no fue en Nínive que lo dejó, que se sepa, no fue en Nínive. Dice que lo dejó la Biblia dice específicamente, la dejó en tierra seca. No fue, ahí no dice en Nínive. Dios quería que Jonás entendiera que él tenía que pagar el precio. Dice que Jonás tuvo que caminar 3 días para llegar a su destino, para llegar a Nínive. Porque de donde ese pez dejó a Jonás, se cree que no hay mar en eso alrededor. Entonces Jonás tenía que salir. Hermano, esa es la consecuencia de tu desobediencia. Tú lo vas a tener que hacer y vas a tener que pagar un precio. Y Jonás tuvo que, como decía mi papá, chongolo, caminar hasta Nínive. Y después que llega a Nínive, hermano, dice que tuvo que salir a pregonar por un día, porque la ciudad era grande. 3 días caminando para llegar a Nínive y después un día para predicar el evangelio, predicar el mensaje, pregonar el mensaje de arrepentimiento. Y lo grande de todo esto, hermano, es que, wow, diría Jonás, bueno, si esta gente, yo sé que se van a morir, pero hermano, hay que mirar algo. Para Jonás eso fue una vergüenza. ¿Por qué? Dice la Biblia que los ninivitas, hasta el mismo rey, promulgó un edicto que hasta los animales tenían que estar en silicio. Por una prédica de un extraño, por una prédica de un enemigo de ellos. En cambio, el pueblo de Israel, ¿cuántas veces se le predicaba? Cantidad de veces los mismos profetas, y ellos se negaban el llamado del Señor. Entonces aquí vemos, para que usted vea, hermano, por eso que la Biblia dice que el Señor le dijo, después que él levantó
la calabacera, le dijo, mira, Jonás, tú no te das cuenta que allá en Nínive hay tanta gente que no saben cuál es su mano derecha y cuál es su izquierda, y tú no tienes misericordia de ellos, y tú prefieres que ellos se mueran. Ahora, cuando esta matica que yo te levanté a ti, que se murió de un momento, así como se levantó, que tú no sabes cómo se levantó, tú te estás sintiendo mal porque yo también permití que un gusano la destruyera, y tú te estás molesto, tú no sabes cómo fue esto. Nínive, esa es tierra, son almas, gente que necesitan de mí, y tú crees que mi misericordia no es grande para ellos. Así como tú estás reclamando ahí, está como decimos nosotros los dominicanos, refunfuñando porque la mata se secó, pero eso es por tu egoísmo. Entonces Dios le dice, mira hermano, cuando Jonás, porque a pesar de que Jonás, en él hubo un arrepentimiento, pero había todavía en el corazón de Jonás, había como un poquito de recelo, porque él salió Nínive, específicamente, hermano. O sea, lo único que decía, Nínive será destruido. Él no le daba, en otras palabras, la oportunidad de un arrepentimiento. Porque observa que cuando usted va al médico, el médico te va a decir, tú tienes esto y esto y esto. Pero con este tratamiento se cura. Te dan la enfermedad, pero también te dice el tratamiento y el medicamento. Jonás nada más era ahí, Nínive va a ser destruido. Porque él quería que Nínive fuera destruido. Ese era su enemigo. Y hermano, dice la Biblia que el rey, cuando escuchó ese mensaje, observe hermano, que el mensaje llegó al oído del rey. Y el rey dijo, oye, eso es así. Que nadie coma un pedacito de pan, hasta los animales que estén en silencio. Ellos se vistieron de ropa vieja, en ceniza, en acto de reverencia y de arrepentimiento. Hermano, fue un arrepentimiento masivo. Y todo Nínive fue libre por el momento de ese castigo. Porque si nosotros nos vamos en el año 600, creo 2 después, antes de Cristo, Nínive fue destruido. Y Nínive fue destruida de tal manera que todavía ahí nunca más se levantó una ciudad, o se ha levantado una ciudad, porque Dios lo ordenó de que Nínive iba a ser destruido. Pero Dios tenía un plan en todo esto. Dios quería que Jonás entendiera que en el llamado de él hay que ser obediente. Entonces Dios permitió de que los ninivitas se salvaran de ese castigo, del juicio que venía. Pero después Nínive fue destruido, hermano, porque vuelvo y le digo, eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Pero Dios tenía un plan con Jonás. Muchos de nosotros aquí somos Jonás. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿A qué Dios te ha mandado? ¿Te ha mandado a orar por los enfermos? ¿A evangelizar? ¿A ministrar en la música o en el canto? Hermano, hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer aquí en la casa de Dios. Y Dios te está llamando para hacerlo. Pero nosotros estamos haciendo como Jonás. Dios nos manda para allá y nos vamos para acá. Dios nos manda para allá y nos vamos para acá. Y a mí, hermano, te mandó para allá y tú fuiste para allá. Él va a buscar la forma de que tú llegues allá, porque eso fue el mandato del Señor. Entonces, joven, damas, caballero, que estamos aquí en el nuevo renacer, Dios te ha llamado. Y aquel que me está escuchando y me está viendo en las redes sociales, Dios también te ha llamado a ti. Ya deja de correr al llamado del Señor. Deja de irte a puestos opuestos, a polos opuestos de donde Dios te mandó, a dirección opuesta a donde Dios te mandó. Porque donde quiera que tú te metas, como dice el Salmo 139, Dios te está viendo, Dios te está mirando. Y cuando el plan de Dios está en tu vida, no importa donde tú vayas, Dios te va a llevar a cumplirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta tarde voy a concluir diciéndole, Dios nos llama hoy. Dios te llama hoy. Y yo te hago una invitación. Si tú estás rechazando el llamado del Señor, quiero que pase a este lugar. Gloria a Jesús. No por nada en la vida deseches el llamado del Señor. Acude al llamado del Señor. Dios te llama en esta tarde. Si tú estás corriendo
a dirección opuesta al llamado del Señor, ven. Dios quiere ponerte en el lugar correcto para que tú hagas su trabajo. Tú que me estás escuchando, ya para de correr. Ya para de hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Gloria a Jesús. Acude al llamado. Acude al llamado del Señor. Gloria a Jesús. A veces nosotros decimos, ya yo no voy a hacer esto porque yo no tengo las palabras, como dijo alguien, yo soy tartamudo. Pero Dios te dice en esta hora, yo pongo palabra en tus labios. No importa si tú eres tartamudo o si tú tienes léxico, Dios tiene palabra para darte. Solamente sé material disponible. Él te está llamando. Acude al llamado del Señor, porque mañana puede ser muy tarde. Así como Jonás quiso repeler, quiso negarse a hacer la voluntad del Señor, pero Dios le dijo, tú tienes que entender que el llamado que yo te estoy haciendo lo tienes que cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dije antes, aunque Nínive fue destruido, pero en ese momento el mensaje del Señor fue aceptado por los ninivitas, fue aceptado por los gentiles. Y Dios no quiere que tú sigas siendo gentil. Dios quiere que tú seas obediente al llamado del Señor. Y si tú eres gentil, en esta hora yo te digo, recibe el llamado del Señor. ¿Cuál es? Aceptando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y ya tú no más seguirás siendo espiritualmente un gentil, sino que tú vas a ser una criatura, un hijo y una criatura del Señor. Acepta el llamado del Señor. Dios te invita en esta tarde y yo te digo y oro por ti. Padre, en esta hora, aquella persona que quizás en este momento está escuchándonos, Señor, y que está necesitado de ti, yo te pido, oh Dios, que tú le des la oportunidad de que él o ella pueda aceptarte a ti como tu único y suficiente Salvador. En esta hora, Dios mío, yo clamo por él, por ella, y te pido, Dios, de que tú inscribas su nombre en el libro de la vida y que él o ella, oh Dios, pueda reconocer que el llamado que tú tienes para él, para ella, es real y que tú le ayudarás a salir con bien. En esta tarde, amados hermanos, si aquí en esta tarde hay alguien que necesita la oración, pase. Gloria a Dios. Si alguien necesita la oración por salvación, pase. Que Dios tiene un llamado para ti y te está invitando a que hagas conforme a como tú quieras. Como Él quiera, bendito sea el nombre del Señor. No como tú quieras. Gloria a Jesús. Responde lo que Dios te está llamando. Gloria a Dios. Padre, en esta hora yo presento a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú conoces, Señor, el llamado que tenemos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y quizás no lo estamos llevando a cabalidad 100%. Pero aún así, Señor, tú tienes la misericordia tuya extendida sobre nosotros. Y tú quieres, oh Dios, que nosotros cumplamos con este llamado. Recibe toda gloria, Señor. Y ayúdanos a entender que no importa cuál sea nuestra circunstancia, nuestra situación, tú tienes el control de nuestras vidas. Yo no te digo que la tomes porque ya tú lo tienes. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes en ti y que la gracia tuya esté con nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos, Dios le aguarde.